termina leyendo / reaccionando a Universos y Raps Cap Shizuku hijo de Afo 1 Cap 1. De Graham 1230. Una barrera detiene al Pelicenizo. El chico rebota en esta pero usa su Kirk para aterrizar de pie. Cuando el chico quería intentar un segundo asalto, se da cuenta que las explosiones en sus manos no funcionan. ¿Qué mierda está pasando? Oí, Deku. ¿Qué mierda hiciste? Los gritos, junto a la acción previa del chico explosivo, llamaron la atención de todos en la sala. Al verlo tratando de atacar a un niño que se parecía mucho, no, que era el mismo que el que apareció en la pantalla, fue algo que llamó la atención de todos. Antes de que cualquiera reaccionara, la pantalla se iluminó para luego pasar a mostrar palabras. Todos sus quirks estarán cancelados mientras estén aquí, no permitiré peleas en este lugar. Él no hizo nada. Leyó en voz alta el director de la UA. Todos se miraron entre sí. Luego, otro miró directamente a la pantalla antes de preguntar. ¿Dónde estamos? Un viejito bajo con un traje blanco con amarillo cuestiona. En una sala. Fueron las simples palabras que aparecieron en la pantalla como respuesta de Gran Torino. Eso ya lo sabemos. Queremos saber dónde demonios estamos. El grito de Tomura llevaba la duda principal de todos en la sala, pero la respuesta de la pantalla lo dejó en una mezcla de ira y frustración. Solo 3 preguntas por capítulo, ¿a qué se refiere? Una chica con orejas largas lee en voz alta antes de preguntar en confusión. Al final, la pantalla solo mostró el mismo mensaje. Bueno, entonces solo deberíamos esperar otro capítulo para obtener respuestas. Mientras tanto, creo que es mejor si nos presentamos y conocemos mejor. Mucho gusto, mi nombre es Mirio Togata. Un chico alto, musculoso, rubio y con una sonrisa y carisma claras en su cara habló. Pero, antes que alguien le respondiera, la pantalla volvió a mostrar palabras. Mirio Togata detectado. Buscando. Universos con Mirio Togata con One for All encontrados. Eligiendo. Universo elegido. Universo 607. Reproduciendo. Todos leyeron la pantalla y quedaron confundidos. Algunos, los más inteligentes, entendieron parte de lo que pasaba, pero solo los que tenían conocimiento del OFA prestaron mayor atención tras salir de su shock. All Might mantenía su sorpresa pero por dentro se sintió incómodo por su actual sucesor. Mientras tanto, el mencionado estaba sorprendido, asustado y con sus inseguridades regresando. El OFA tenía que ir a otra persona. Lo sabía, no soy digno. El niño comenzó a caer en una espiral de inseguridades mientras que lágrimas empezaban a salir de sus ojos. De repente, el chico se sobresalta al sentir una mano en su hombro. Al levantar su cabeza, el niño ve que su héroe lo miraba con una sonrisa. No te preocupes, ahora es tu poder y solo tuyo. Aunque All Might no dijo esas palabras en voz alta, el niño aún así las comprendió y sonrió en respuesta. Sí, si su héroe confiaba en él incluso con su poder, entonces él debía hacer lo mismo. El peliverde se limpió las lágrimas para luego levantar su vista como si no hubiera pasado nada. El intercambio entre maestro y discípulo solo fue visto por pocas personas que los vigilaban, y una de ellas los veía molesto. Esta persona era el héroe conocido como Sir Niuteye. Él sabía que An ya había elegido a su sucesor y le molestó que no siguiera su consejo, pero ahora la pantalla, al parecer, mostraría un universo, fuera lo que fuera que significaba eso, con su elegido como heredero del poder de All Might. La pantalla terminó de cargarse. La pantalla estaba en negro, pero una voz que reconocieron como la del chico, Mirio, comenzó a hablar. Después de la caída de All for One. Después de una dura lucha contra la Liga de Villanos. Creímos que todo había terminado. Comenzamos a reconstruir con esperanzas de un nuevo y brillante futuro. Qué equivocados estábamos. No hacía falta decir que todos en la sala estaban confundidos. Caída de All for One. Liga de Villanos. Si bien habían escuchado esas palabras en las canciones anteriores, y tenían percepciones superficiales de lo que pasaba, nadie entendía lo que pasaba, ni siquiera los implicados. Los más confundidos eran el rubio al que le pertenecía la voz en la pantalla y su maestro. Sir Niuteye se sobresaltó al escuchar las últimas palabras de su alumno. Estaban llenas de cansancio, frustración y dolor. Cosas que nunca había escuchado en la voz de su protegido. Era claro que algo malo había pasado en ese universo. Si pensamos que Shigaraki con el All for One era algo de temer, incluso con su ejército de liberación paranormal, entonces lo que siguió fue algo que nos llevó al límite y a la desesperación.
Afo levantó una ceja inexistente ante aquella revelación. Al parecer pasaría algo para que se llevara a cabo ese plan. Mientras tanto, el villano con fetiche de manos se veía confundido al enterarse que tendría el Kirk de su maestro. Por otro lado, mientras cierto grupo se tensó al escuchar un nombre parecido al suyo, los héroes se tensaron y prestaron mayor atención a lo que sucedía en la pantalla. Este era, según la pantalla, otro universo. Aunque no era probable, no era imposible que pasara lo mismo en el suyo. Entonces tratarán de conseguir información para tratar de evitar un final como el de las canciones. Si lo anterior fue una lucha entre héroes y villanos, lo siguiente fue una guerra entre demonios contra humanos. Esta vez, los héroes no fueron los únicos que se tensaron. Incluso los villanos se preguntaban qué había pasado. ¿Acaso los demonios son reales? Era la pregunta en la cabeza de todos. Un pensamiento ingenuo, pero de temer si fuera real. Japón cayó solo unos meses después de su aparición, y con eso, todo el mundo ya estaba bajo su control. No nos dimos cuenta, pero, mientras nosotros luchábamos contra villanos, estos demonios se apoderaron de los demás países del mundo. ¿Todo el mundo en manos de demonios? Nadie quiso creer lo que escucharon. Es más, nadie quería saber el infierno que era ese universo. Todos tenían imágenes de criaturas infernales y monstruosas que atormentaban, devoraban y demás a los humanos. Aquel demonio, el más grande villano, su maldito Kirk. Cambió el nombre de dos de sus más fuertes Quirks después de fusionarlos, para burlarse de All-Mig, de Afo, de mí. El miedo fue reemplazado por alivio, frustración y confusión. Los que no sabían a qué se refería el chico estaban completamente confundidos, pero aliviados de que no fueran demonios reales. Luego, el miedo volvió ya que nadie se refería a alguien como demonio sin que se lo mereciera. Por otro lado, los que sabían el secreto de Loza entendieron parte de lo que pasó. Mirio Togata heredó el poder de All-Mig pero se le fue arrebatado por aquel villano. Lo que los molestaba era cómo sucedió aquello. MDG. Nadie entendió a qué se refería el chico, ese era un extraño nombre para un Kirk. Mickey, Donald, Goofy. Los nombres de esos tres personajes de caricatura, que hicieron un tributo a los tres mosqueteros, fueron usados por el nuevo poseedor de dos de los Quirks más poderosos del mundo, All for One y One for All. Todos conocían a los tres mosqueteros, era una historia de cultura general desde los tiempos previos a los Quirks. Incluso reconocieron a aquellos personajes caricaturescos. Muchas empresas sobrevivieron desde las épocas antes de los Quirks y sus historias clásicas son consideradas eso, clásicos entre las personas. Pero, nadie tenía conocimiento que aquel lema era el nombre de los Quirks. All-Mig y su eterno rival, Afo, por primera vez estuvieron de acuerdo en algo. Ambos estaban molestos con aquel que se burló del legado de su maestra barra de su Kirk. El nuevo y primer emperador de este mundo, ese título sorprendió a todos en la sala. Nunca nadie había recibido ese título. Sí, muchos villanos de antaño, y posiblemente algunos en la actualidad, se autodenominan así, pero no tardaron en ser llevados a prisión. Pero, esta vez, fue un tercero quien dijo el título de aquel villano. Como si ya fuera algo verdadero. Como si los héroes hubieran perdido. Ese pensamiento asustó a los héroes y civiles en el lugar. Los villanos mientras tanto querían saber quién era este nuevo emperador y ver qué planes tenía contra ellos. El hijo del demonio, otro título nuevo. Solo el villano sin rostro comenzó a mostrar interés. Él era el único al que se le dio ese título. Incluso, desde que lo llamaron así cazó y despojó de sus Quirks a otros que trataron de robarle ese título. Un poco infantil, sí. Pero lo importante era el mensaje, solo él era el único demonio en la Tierra. Izuku Midoriya. All-Mig, Inko Midoriya, la familia Bakugou y todos que conocían al portador del chico lo miraron. No sabían lo que pasaba, pero el mismo chico estaba confundido. Por otro lado, Afo estaba extrañado, él nunca tuvo hijos. Menos 13 años atrás, un hombre peliblanco se va junto a una bella mujer peliverde. El hombre tenía en sus brazos a un niño pequeño muy parecido a la mujer. Estos tres eran Isashi, Inko e Izuku Midoriya. Ese no es Isashi. Dice Inko Midoriya. La familia del musulmán asienten, ellos también conocían al esposo de Inko y no era nada parecido a este. Por otro lado, Zuku se alegró para luego confundirse. No recordaba a su padre, pero volver a verlo lo animó, al menos hasta que su madre negó que el hombre en la pantalla fuera realmente su padre, eso lo confundió.
Olmig soltó un suspiro de alivio para luego notar que tenía el puño tenso. Estaba asustado de haberle dado su Kirk al hijo de su enemigo. Él confiaba en el niño, había pasado 10 meses junto a él y comenzó a conocerlo, pero el hecho que pudiera estar relacionado con el asesino de su maestra lo asustó. Incluso Gran Torino como Sir Newtelle suspiraron de alivio tras escuchar a quien supusieron que era la madre del niño, del actual poseedor de Loza. La familia de tres iban caminando por las calles de Tokio en unas vacaciones familiares. La razón principal de esto fue para distraer al niño de los pensamientos que lo devastaban desde hace poco. Izuku estaba a pocos días de cumplir sus 5 años y aún no había desarrollado su peculiaridad, y, si el informe del médico era cierto, nunca podría desarrollar uno. El niño empezó a deprimirse ante aquel recuerdo. Incluso Olmig y todos los que lo veían lo notaron. Solo el hecho que su mayor héroe lo considerara digno de heredar su Kirk lo hizo volver a recuperarse. Se suponía que este viaje era algo bueno y tranquilo, pero no todo salió como fue planeado. Izuku Midoriya no sabía lo que había pasado. Había venido a Tokio junto a su familia para vacacionar. Era el último día que se quedaban en el lugar ya que pronto volverían a su casa. Y, lo siguiente que recuerda es estar en una cama junto a instrumentos médicos y a un doctor que se le hacía vagamente conocido, aquel doctor que le dijo que jamás tendría un Kirk. Se veía al chico despertarse y ver a un viejo doctor que muy pocos relacionaron con el que apareció en una de las canciones, aunque por un breve momento. ¿Qué pasó? Eso fue lo primero que preguntó el niño tras salir de su estado de inconsciencia. Sin embargo, la respuesta vino de una manera inesperada. El doctor encendió la televisión y lo primero que el niño vio fue las noticias. Noticias que informaban de un desastre que había ocurrido en Tokio hace unos días. Al parecer Olmig se enfrentó a un peligroso villano y su enfrentamiento causó muchos daños materiales, al igual que muchas pérdidas de vidas. Todos en la sala se sorprendieron ya que algo así también pasó en su mundo. Algunos eran muy jóvenes y la noticia fue barrida bajo la alfombra por las personas en el poder tras un tiempo, por lo que no había mucha información del hecho. Pero los que recordaban el acontecimiento comenzaron a prestar mayor atención. Olmig y su gente de mayor confianza se tensaron. No solo el nombre de uno de sus secretos se había mencionado, ahora parecía que se mencionaría su herida/discapacidad. Al escuchar esa parte, el infante no pudo sino rogar por que sus padres se encontraran bien. Como si escuchara sus pensamientos, el doctor silencia la televisión para luego dirigirse al niño. En estos momentos tu padre se encuentra en estado delicado de salud. Por otro lado, tu madre. Ella no lo logró. El chico en cuestión estaba fuera de sí para después girar su cabeza en dirección donde había visto antes a su madre. Sin pensarlo 2 veces, corrió y la abrazó, a pesar de ser en una pantalla, no quería saber qué hubiera pasado si, o siquiera saber qué se sentía, perder a su madre. Él la abrazó y no la soltó a pesar de haber vuelto su vista a la pantalla. Por otro lado, su madre solo dejó que la abrazara. Ella sintió el miedo de su hijo y como él quería asegurarse que ella aún estaba con él. Esas palabras golpearon duro al chico quien, si no fuera por las correas que lo ataban a la cama y los sedantes que previamente le habían aplicado, empezaría a enloquecer. ¡Ah! Un grito desgarrador salió del chico antes que comenzara a perder la conciencia a causa del shock. En eso, la pantalla se apaga y deja a todos en la sala con más preguntas que sabían que no serían respondidas hasta el próximo capítulo. Para los créditos de esta historia son para Graham 1230.